hoy quiero hablar de qué es un tablero visionario y cómo funciona y, por cierto, funciona. No sé si escuchaste hablar ya de lo que es el tablero visionario o vision board o tablero de visualización. ¿Qué es un tablero visionario? Un tablero visionario son un collage de fotos, stickers, iconos, frases, números que nos motivan, que nos dan una sensación de emoción para lograr nuestras metas. Existen diversos tipos de tableros visionarios. Existen personas que simplemente imprimen una hoja con algunas imágenes o personas que tienen todo un tablero lleno de fotos, de imágenes y de metas para alcanzar. El tablero visionario se basa en la ley de atracción. ¿Qué es, en pocas palabras, la ley de atracción? Pensamientos positivos traen cosas positivas, pensamientos negativos traen cosas negativas. Hablemos de cómo se utiliza el tablero visionario. Esa pregunta va en conjunto con otra pregunta que es: ¿funciona el tablero visionario? Mira, el tablero visionario no funciona si no lo usas. De nada sirve que te hagas todo el trabajo del mundo para tener el tablero más hermoso del mundo si no vas a usar. Adivina qué, no funciona. Pero ¿cómo es que funciona o cómo es que se usa? Bueno, existen diferentes palabras, yo ya leí y se habla de visualización, proyección, manifestación. En pocas palabras, en realidad solo es que vos ves la imagen, digamos que de un lugar turístico, y simplemente tratás de sentir ya esa emoción de cómo va a ser estar ahí en ese lugar. Si yo me puedo imaginar que yo ya estoy en ese lugar turístico, entonces toda mi vida ya va a favor de que esa meta se cumpla. Porque de nada me sirve tener una meta y todo el tiempo pensar: no, yo nunca luego me voy a ir ahí, yo nunca voy a llegar ahí. Porque entonces cuando yo estoy delante de una decisión importante o menos importante, pero que determina si yo me voy o no a ese viaje, por ejemplo, un gasto, una compra grande, si yo estoy esperanzada de que voy a llegar a esa ciudad o a ese país, entonces yo ya ahora me decido a no hacer este gasto grande para ahorrar esa plata para poder pagar ese viaje. Poco o nada tiene que ver con magia. Si ya conoces algo de este tema, seguro viste también videos de personas que hablan de que es casi como una magia. Sí, yo creo que el poder de la mente es muy importante, pero más que nada la proyección es importante. Yo creo que sin mucho preámbulo, el simple hecho de que una persona esté proyectada, enfocada, dedicada a su meta, hace que uno pueda cumplir con casi todo. ¿Qué son cosas importantes a la hora de tener un tablero visionario? Que el tablero sea visible. De nada sirve tener un tablero visionario y tener detrás de la puerta o tener allá en el depósito colgado. No, el lugar ideal para un tablero visionario es al lado de la cama. Que sea lo primero que ves cuando te despertás y lo último que ves antes de dormir. Y eso es lo hermoso, porque cada uno puede hacer su tablero visionario como más le guste, con los colores que le gustan, con la fuente que le gusta y más que nada con los sueños que uno tiene. Yo tengo un tablero visionario e intento que cada 1 o 2 años renueve este tablero visionario, pero tengo una historia muy interesante que contar. Yo no conocía todavía el tema del tablero visionario cuando pegué algunas fotitos al lado de mi cama. Literalmente era al lado de mi almohada, entonces eran las primeras cosas que veía y las últimas al dormir. Y me recuerdo que en una de esas fotos había una pareja que se estaba casando y el novio era muy específico porque el novio era más alto que la novia y era pelirrojo. Y yo me recuerdo que todos mis compañeros siempre se reían de mí porque yo siempre decía que quería casarme con un pelirrojo. Y lo interesante fue que al principio del año yo pegué esa foto al lado de mi almohada y fin de año me hice de novia con un pelirrojo que hoy en día es mi esposo. Y es súper emocionante porque al ver yo nuevamente esa foto cuando me mudé, me di cuenta que se cumplió. Y cuando yo escuché el tema del tablero visionario no dudé, porque literalmente cada vez que me acostaba a dormir yo miraba a ese novio y pensaba: qué lindo va a ser cuando yo le encuentre a ese pelirrojo y me pueda casar con él y sea tan feliz como esta novia acá en esta foto. En fin, basta de tanto romanticismo. Esa es una historia que a mí personalmente me emociona muchísimo, y si te interesa saber cómo fue que le conocí a mi esposo, cómo fue que nosotros nos hicimos de novio y nos casamos, por cierto, ahora ya estamos casados 2 años, entonces si te gustaría saber cómo fue esta historia de amor, déjame saberlo en los comentarios y voy a ver si me animo a hacer un video sobre eso. En fin, la clave fue simplemente que yo imprimí una foto, la puse al lado de mi cama y la vi día tras día, y también tenía ese sentimiento tan agradable cada vez que yo veía esa foto, y creo literalmente que se cumplió. Antes que empieces a buscar todas las imágenes a video y por haber que te gustan, quiero darte algunos puntos importantes para un tablero visionario. En primer lugar, creo que es
sumamente importante que le pongas fecha. ¿A qué me refiero? Si vos, por ejemplo, te querés ir a un país o querés alcanzar una meta, querés, por ejemplo, bajar de peso o qué sé yo, entonces no pongas nomás una mujer flaquita o un lugar X y lo dejas ahí. No, tiene que tener una fecha. Por ejemplo, en 1 año, en 2 años o en medio año, y lo pones ahí, y entonces cada vez que ves esa imagen que tanto te gusta, ves también la fecha donde se va a cumplir eso. ¿Eso para qué sirve? Para que vos te vayas esforzando cada vez más para que se cumpla ese deseo a esa fecha. No falta luego esa persona que dice, yo algún día me voy a ir a París. Hace 5 años ya te dijo eso y sigue diciendo eso, y capaz si no cambia esa actitud jamás va a llegar a París. Y hablando de números, creo también que si vos, por ejemplo, pones que necesitas dinero para lo que sea, que pongas esa suma de dinero. O si estás hablando de tu sueldo, si estás ganando un sueldo que no te gusta y te gustaría ganar más, entonces que pongas esa cantidad de dinero que te gustaría ganar por mes y no pongas simplemente mucha plata. Yo llegué a ver tableros visionarios que estaban llenos de billetes de dinero, pero eso no es específico, porque de repente para una persona una suma de dinero es muchísimo, pero para la otra persona eso es insuficiente para su existencia. Entonces seamos específicos con lo que queremos. Y lo siguiente importante es que lo que yo pongo sobre el tablero visionario sea algo que yo me crea. Eso puede ser en todos los sentidos. Por ejemplo, un viaje, si es un viaje muy grande, yo no puedo poner una fecha en 2 semanas voy a cumplir con esa meta, o en 3 meses. Si es un viaje muy costoso, yo necesito hacer todavía mis ahorros para poder pagar todo. Entonces la fecha que yo pongo para ese viaje tiene que ser una fecha realista donde yo me creo que en ese lapso de tiempo yo puedo alcanzar a hacer ese viaje. O en el caso de dinero, de nada me sirve poner un sueldo abismal y que yo no me crea que yo puedo ganar ese sueldo al mes. Obviamente si vos querés poner que querés ganar $10,000 al mes y te podés creer eso, hace eso y te felicito y enséñame cómo podés ganar esa autoconfianza. Pero lo importante es que uno se crea lo que uno pega sobre ese tablero visionario. Yo creo que nuestro inconsciente es súper sincero. Nuestro inconsciente sabe absolutamente lo que uno quiere y lo que uno no quiere, lo que uno cree que uno puede o lo que uno no puede. Por ende, es súper importante que las cosas que uno pega sobre el tablero visionario sean cosas que uno realmente quiere. Yo quiero realmente esto, y no es que yo pegué esto en mi tablero porque otra persona me dijo que sería lindo si yo hago eso. Entonces, antes de hacer un tablero visionario, creo que es importante que nos mentalicemos que es algo que yo realmente quiero y algo que yo me creo capaz también de lograr o de hacer o de alcanzar. Bueno, hablamos de que lo importante es ser específico con lo que ponemos en el tablero visionario, que lo que yo pongo en el tablero visionario sea algo que yo realmente quiero y que me creo. Y por último, pero yo creo que es casi lo más importante, es estar seguro de querer sacrificar otras cosas para lograr lo que uno tiene ahí en ese tablero visionario. Yo creo que eso es súper importante, porque muchas veces tenemos muchas metas, muchos sueños, por decirlo así, pero no dimensionamos de repente el sacrificio que implica lograr ese sueño. Como yo dije ya en otro video, yo no vivo para cumplir mis sueños, yo tengo esos sueños para vivir mejor. Y este fue el video de hoy. Esto fue un pantallazo de lo que es un tablero visionario. Creo que se puede hablar muchísimo sobre este tema. Si te gustó este video, por favor dale un me gusta, y si no estás suscrito todavía a este canal, suscríbete por favor, que me ayudas un montón, y compartí este video con tus amigos. Bueno, entonces creo que ya está este video, ¿verdad? Creo que sí. Chao, chao.